Libro del Éxodo, en el capítulo número 12. Pudiéramos entrar por más de una puerta a este mensaje, pero vamos a entrar por el Éxodo número 12, en el verso número 23. Cuando usted tenga la cita, usted me dice amén. Dice la palabra del Señor: pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Es el momento, hermano, cuando Israel va a ser liberado de la tierra de Egipto y llevado, según el plan de Dios, a Canaán, la tierra de la abundancia de la leche, del fluir de la leche y del fluir de la miel. Y esa noche, dijo el Señor, se convertirá en una noche memorable que Israel deberá celebrar cada año en el primer mes, porque será un recordatorio de cómo el Señor había liberado a su pueblo de la mano de los egipcios. 430 años duró la cautividad de Israel en Egipto. Llegaron, hermanos, siendo huéspedes de honor y terminaron siendo esclavos. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo y Dios decidió poner en práctica la palabra para poderlos liberar, dice, y quiero que usted, hermano, le ponga cuidado al verso número 23. Quiero que note que el plan de Dios para liberar a Israel era herir a los egipcios, no a los israelitas. ¿Sí queda claro ese puntito? ¿A quiénes iba a herir Dios? A los egipcios, no a su pueblo. Pero su pueblo tenía que sacrificar un cordero o un cabrito de un año y algunos otros requisitos que están ahí muy interesantes en la Biblia, porque si ese pueblo no llevaba a cabo ese acto de fe, entonces el pueblo que no tenía que ser herido podía ser alcanzado por las consecuencias. Pero la Biblia dice, hermano, de manera categórica, usted lo lee o lo vuelve a leer conmigo, dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta de la casa de los israelitas, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Hermano, el Señor Jesucristo vuelve. Él viene. Y viene, hermano, para hacer exactamente lo mismo que dice aquí la Biblia. Él viene para herir a las naciones desobedientes. No viene para herir a los cristianos. El plan del Señor para los cristianos es trasladarlos. Pero tiene que haber una señal. No sé si me estoy explicando. Hermano, muchos cristianos van a sufrir heridas que no tenían que haber sufrido, porque por sus heridas nosotros ya fuimos sanados. ¿Me explico? Fíjese que ese texto se aplica mucho, y no digo que no sea legítimo hacerlo, pero se aplica mucho en el sentido de las enfermedades y dolencias físicas. Hubo un ministro precioso de Dios, una trompeta, un atalaya de Dios, hermano, que usaba mucho esa expresión en su ministerio evangelístico, que, hermano, hizo un trabajo de evangelismo muy fuerte, muy grande y de muchos resultados. Pero la razón, hermano, es, y lo dice la Biblia, si usted me permite,
en Isaías 53. Quiero que lo lea juntamente conmigo. No sé cómo me voy a ir en este tema, pero hermano, yo trato siempre de ser más obediente a Dios que a mi plan, a mi proyecto. Isaías 53. Verso número 5. Voy a decirle primero esto. Hermano, aquella noche pasaron dos ángeles por Egipto. El ángel del Señor, que veía la señal de la sangre, y detrás venía el ángel destructor. Usted lo tiene allí en el verso 23. Ya usted con un poquito más de tiempo, y yo espero, hermano, en realidad le digo de todo corazón, yo espero que usted dedique tiempo a leer su Biblia. Porque si usted no lee su Biblia, le pueden dar gato por liebre. Como se dice en buen chapín, atol con el dedo. No sé exactamente qué significará la expresión, pero sí captura uno la idea, ¿verdad? Hermano, si usted no lee su Biblia, usted le va a decir amén a cosas que no tienen ninguna base bíblica. Y eso es muy peligroso para usted. Porque la palabra de Dios tiene antídotos naturales contra el error. Hermano, cuando usted come la palabra de Dios dentro de usted, su sistema inmunológico espiritual se fortalece. Amén. Fíjese que con el paso de los años, hermanos, es una realidad. Con el paso de los años, con los años, el sistema inmunológico natural va perdiendo la capacidad de pelear contra ciertas enfermedades. Y yo tuve una época, hermano, en donde pasaba 2 semanas bien y el resto mal. Cualquier hermano que anduviese con el catarro más simple me lo dejaba a mí encargado, hermano. Y pasé más o menos 2 años así, hasta que un hermano muy precioso que está aquí, por cierto, me dijo: pastor, es que usted tiene que fortalecer su sistema inmunológico a su edad, me dijo. Él muy amoroso, de hecho. Es decir, con bonito modo me dijo: ya se hizo viejo y usted no se ha dado cuenta. Y ciertamente, hermano, él mismo lo hizo y me dio algo por ahí. Y hermano, dejé de padecer esos catarros y esas gripes recurrentes. La palabra de Dios tiene antídotos naturales contra el error. Si usted no consume la palabra de Dios, su sistema inmunológico es débil, hermano, y cualquier garrapata se le va a pegar. Pero si usted lee la palabra de Dios, su sistema inmunológico se fortalece, y cuando el error entra por sus oídos, inmediatamente le dispara las alarmas y le dice: eso no es de Dios, eso no es de Dios. Parece de Dios, pero no es de Dios. Examínalo. Y hermano, todo lo que usted oiga debe cotejarlo con la bendita palabra de Dios, porque por esta palabra murió Cristo. Entonces, hermano, aquella noche pasaron 2 ángeles por la tierra de Egipto. Cuando dice: y cuando el Señor pase, no era el Señor así. Usted puede ver todo el contexto. Yo no tengo mucho tiempo disponible para irme en mucho detalle, pero usted va a la escritura y dice: el ángel del Señor. Quizá algún día le voy a dar una enseñanza sobre las comisiones angélicas, porque es muy, muy interesante entender eso. Y entonces, hermano, pasaba el ángel del Señor. ¿Y qué era lo que buscaba en las casas de los israelitas? ¿Cómo estaban los israelitas? O si había sangre en el poste, en los postes y en el dintel. Hermano, lo primero que a usted le va a examinar el Señor cuando Él venga es si tiene la sangre de Cristo Jesús en su corazón. Es lo primero. Porque, hermano, calificar en cuanto a nuestras calidades humanas, nuestras calidades morales, hermano, ninguno pasaríamos el examen. Si tenemos muchas cosas todavía que corregir y que cambiar.
No estoy hablando de cosas muy crasas, muy obvias, hermano, ofensivas, pero a veces tenemos, hermano, malas actitudes. Mire, hasta en nuestra manera de responder somos ásperos. Y eso ya es una mala actitud. Hermano Moisés, un solo arrebato de enojo tuvo y ya no entró a Canaán. Una vida impecable. 120 años, hermano. Por eso al final del libro del Deuteronomio dice, bueno, yo ya cumplí 120 años y para mí ya no hay más, dijo, mi tiempo se acabó. Y le dijo el Señor, sí, le dijo, ya se acabó, no vas a entrar a Canaán, te vas a morir. Por un enojo. Levanten la mano los hermanos enojados. Hay que tener cuidado, hermano. Mira, hay quienes no logran bajar la mano todavía, gloria a Dios, ¿verdad? Hermano, uno lo ve hasta en los niños. Sus reaccioncitas ya son enojaditos. Yo ministro a mis nietos y les reprendo ahí todo espíritu de enojo, hermano. Porque usted sabe de dónde vienen, ¿verdad? Pasaron 2 ángeles. El primer ángel entraba en la casa, porque fíjese, le dijo el Señor, la sangre será una señal para vosotros. La sangre no era una señal para los egipcios. La sangre era una señal para los israelitas. Porque, hermano, ¿se puede usted imaginar cómo se sentirá el ambiente cuando la presencia de Dios está pasando? Hermano, ¿qué siente usted cuando la presencia de Dios se manifiesta? ¿Se siente igual? ¿Verdad que uno no se siente igual, hermano? Hermano, uno siente la presencia de Dios y algo dentro se conmueve, uno no se puede quedar callado, no se puede quedar quieto, hermano. Uno grita, uno canta, uno salta, uno danza. Y cuando el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios manifestada, lo mueve, hermano. Y por eso es que a veces la gente dice que nosotros estamos fuera de nuestros cabales. Pero es que ellos no pueden entender esta fiesta, hermano. Ayer tuvimos la actividad con señoritas de la música que llevas por dentro, y ahora ya saben de la música de los muertos y la música de los vivos. Hermano, uno debe ser ministrado por la música que tiene vida, la música de Dios. Amén. Entonces fíjese, pasaba el primer ángel, entraba en la casa y veía si el jefe de la casa, atención hermanos, varones, esposos, padres de familia, el primer dardo va para ustedes. El ángel pasaba para ver si el padre de la casa, porque no le tocaba a la mamá, le tocaba al padre de familia. A veces los hombres equivocadamente, voy a hablar incluyentemente, pero a veces los hombres equivocadamente dejamos sobre las espaldas de las mujeres la responsabilidad de las cosas espirituales. La mujer no fue diseñada para llevar esa carga. El hombre fue diseñado para llevar esa carga. Entonces pasaba el ángel y veía si había sangre, si el varón de la casa, si don Tatashkan había puesto primero sacrificado el cordero y luego colocado la sangre en los postes y en el dintel. Hermano, yo desearía, y eso es parte de la visión de trabajo en el área de varones, y los hermanos de la directiva que están acá, ellos le pueden confirmar a usted que lo que digo es verdad. Yo les he dicho, hermanos, los varones de esta iglesia tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde, espiritualmente hablando. No estoy hablando de machismo, no estoy hablando de tiranía, no estoy hablando de llegar a la casa, ya oíste que el pastor dijo que aquí es mi lugar, que yo soy el mero, que yo soy el número 1, no, nada de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de responsabilidades espirituales. Ahora fíjense, mi hermano, mire que estar, hermano, en vilo en ese momento, perdón, cuando el ángel supervisaba. Y los que estaban allá adentro, hermano, temblando, ¿verdad? Cuando el ángel, oiga esto, cuando el ángel daba su aprobación,
cerraba la puerta espiritual para que el ángel que venía detrás, que es el ángel destructor, no entrara en esa casa. Entonces pasaba el ángel destructor, y no estoy hablando de la puerta de madera con su chapa, no estoy hablando de esto, estoy hablando, hermano, de la protección espiritual. Entonces se pasaba el segundo ángel, permítame que se lo ilustre de esta manera, y trataba de entrar en la puerta. Si esa casa no tenía la aprobación de la sangre, el ángel destructor entraba y mataba al primogénito. No solamente de las personas. Si tenían perrito y el perrito era el primer nacido de esa perrita, mataba al perrito. Y cualquier animal que hubiera en esa casa. Si el hombre tenía bueyes, si el hombre tenía asnos, si el hombre tenía ovejas, todos los primogénitos los tocaba el destructor y los mataba. Pero el plan de Dios no era herir a su pueblo. El plan de Dios era herir a los egipcios. Lo leímos en la Biblia, ¿verdad? Hermano, cuando venga la tribulación no está diseñada para los hijos de Dios. Está diseñada para los pecadores del mundo. Y si algún pecador del mundo no quiere pasar por la gran tribulación, todo lo que tiene que hacer es venir a Cristo, abrir su corazón, aceptarle como Señor y Salvador, y Él se va a salvar de esa terrible tribulación. Amén. Nadie se va a salvar presentando sus credenciales religiosas. Que yo estoy en esta religión, que yo estoy en la otra religión, o como ahora se mueve, hermano, ese argumento tan falso dentro de muchas congregaciones, lamentablemente. No mucho me gusta decir esto, pero a veces es necesario, hermano. De gente que está confiada, hermano, en que porque fulanito de tal es su cobertura, él ya salvó el pellejo. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Algunos otros, hermanos, ya están con la expectativa: ¿qué les va a decir el Espíritu el 31 de diciembre a la medianoche? El Espíritu Santo está hablando hoy. No hay que esperar ningún momento especial para después explotar en fuegos artificiales, porque habló el Espíritu Santo. Por eso es que no le caigo bien a muchos, fíjense. Y me entra una depresión tan horrible, hermano. No estoy criticando, estoy hablándole de lo que dice la Biblia. Hermano, pasaba el segundo ángel, el destructor, y verificaba. Fíjese que el segundo ángel no buscaba la sangre, él buscaba la puerta. Amén. Y entonces, si él encontraba la puerta abierta, decía: aquí entro, y mataba a los primogénitos. Pero si encontraba la puerta cerrada, él decía: esta casa está asegurada. ¿Y qué había asegurado la casa? La sangre. Amén. No que decreto, que yo pacto, que yo declaro, que yo proclamo. No, era la sangre. Decía un hermano pastor, tuvimos esta semana, tuvimos el retiro de pastores aquí en la iglesia, una bendición muy preciosa de Dios. Y decía un hermano pastor en alguna de las exposiciones, decía él: hoy muchos cristianos lo que hacen ya no lo hacen en el nombre de Jesús, sino en su nombre personal. Hermano, la Biblia dice, y el Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidáis, pedidlo en mi nombre. Hermano, eso no se puede borrar de la Biblia. Es en el nombre de Jesús. Pero cuando alguien dice: yo declaro, ¿en qué nombre está haciéndolo? ¿En el de Jesús o en su nombre propio? En su nombre propio. ¿Y sabe cómo les va a suceder? Como los hijos de aquel tal Ezeba, que se pusieron a reprender demonios en el nombre del Jesús que predicaba Pablo. Y se manifestaron los demonios y le dijeron: a Jesús lo conocemos y a Pablo sabemos quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? Hermano, qué triste que ni el infierno conozcan a la gente, ¿verdad?
Pero a usted dice la Biblia que el Señor lo conoce, que Él conoce quiénes son los suyos, dice la Biblia, hermano. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Hermano, déjeme decirle que dentro del pueblo cristiano hay mucha mala semilla que ya está plantada, y algunos simulando fruto a la manera de la cizaña, pero no son de Dios. Pero dice la Biblia que el Señor conoce a los que son de Él. Por eso usted no debe preocuparse, hermano, si no es muy popular en Facebook, si solo un amigo tiene Facebook, ¿verdad? O quizá 2 o 3, según cuántos hermanos tenga su mamá, así son sus amigos en Facebook. Usted no se preocupe por eso. Usted gócese y alégrese porque su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero del Señor. Y no lo inscribieron con tinta, lo inscribieron con la sangre preciosa de ese Cordero. Entonces, querido hermano, mire, el plan de Dios, lo dice la Biblia, era herir a los egipcios, no a los israelitas. Pero si en algún momento hubiese habido un israelita indolente, irresponsable, hermano, para mí uno de los peores pecados que uno puede cometer es el exceso de confianza. Yo he conocido cristianos derrumbados, hermano, cristianos hundidos por exceso de confianza. Pensaron que a ellos nunca les iba a suceder. Dice la Biblia, si crees que estar firme, mira y no caigas. Uno nunca debe confiar en su propia fuerza. No te apoyes en tu propia prudencia, encomienda tu camino al Señor tu Dios. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con las puertecitas que uno puede abrir. Y esta época que viene, hermano, es tan propicia para abrir puertas. Por los festejos, por las celebraciones, los convivios, las amistades. Hay cristianos que dicen, no, yo ya, a mí eso ya no me inquieta, eso ya ni me llama la atención, hermano, y lo están sacando al día siguiente cargadito del convivio. Vaya que no, que ya podía, ¿verdad? Otros hermanos no aguantan la presión y se van a meter esos ambientes, y cuando empieza la música, y ellos, hermano, que les zumbaban las chanclas cuando estaban en el mundo, hermano, y no logran detener eso. Y usted sabe que una cosa lleva a la otra. Por eso dice la palabra del Señor, machete, estate en tu vaina. ¿Me explico, hermano? Mira, hay muchos cristianos que endeudan su salvación en estos días. El plan de Dios era herir a los egipcios, no a los hijos de Dios. Ahora, hermano, nosotros estamos ante la expectativa de la tribulación que se aproxima. Hermano, por eso le digo, le insisto, le recalco, y se lo voy a decir todas las veces que sea necesario y lo considere importante: Cristo vuelve, hermano, y vuelve pronto. Mire ese gobierno que se está levantando allá en el norte, hermano, mire, es una cosa tremenda eso. Fíjese que una de sus principales proclamas, creen él, en eso, ahí sí cabe decirlo, que él está haciendo, dice 2 cosas. Noticias recientes, me llamó hoy en la mañana para contarme él eso, hermano. Dijo, va a declarar a Jerusalén la capital de Israel. A los cristianos, hermano, si supiéramos lo que eso significa. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Número 2, dijo que le va a devolver a la iglesia cristiana allá en el norte el poder que alguna vez tuvo. También nos gusta. Si supiéramos lo que eso significa, hermano. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Y os perseguirán de ciudad en ciudad y de aldea en aldea.
eso puede provocar la persecución. Por eso, mire hermano, estamos mejor nosotros aquí, fíjese, en esta bendita tierra del son, de las guapas mujeres y de la marimba. Sí, hermanos, esperan cosas tremendas. Pero ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? Que Cristo vuelve pronto. El Señor, hermano, su venida la está mostrando, la está evidenciando, y debe haber un pueblo deseoso, hermano, de que Cristo vuelva, de que el Señor regrese. Amén. ¿Y a qué regresa? Bueno, Cristo viene a esto. Mire, aquí es donde empiezo a entrar en el tema. Cristo viene primero a tomar lo suyo y a sacarlo del escenario, para luego herir a los egipcios actuales, que son los del mundo. Si usted, querido hermano, tiene todavía familia no convertida a Cristo, corra, apresúrese, hable, testifique, aunque le cierren la puerta en las narices, pero hábleles, porque el fin se acerca. Porque el fin se acerca. Dice la Biblia, verso 5: ¿por qué el Señor no nos viene a herir a nosotros? Porque Él fue herido por nosotros, mas Él fue herido por vuestras transgresiones. Es decir, las heridas que nos correspondían por ser pecadores, mundanos, pervertidos, degenerados, promiscuos, borrachos, religiosos, drogadictos, mal hablados, tramposos, estafadores, ladronotes. Debió haberse ido así, mi hermano. Amén, 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 amén. Porque todo eso éramos, mas por la gracia de Dios, Él que es rico en misericordia, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, y por su herida. Hermano, cuando habla de herida, no está hablando de una cortadita que con una curita se puede sanar. No, está hablando, hermano, literalmente de una desolación, de una destrucción, de una, ¿cómo decirlo, hermano? Una masacre. De eso está hablando. Ahora, Cristo fue herido 2 veces. La primera en la cruz. Bueno, desde su captura hasta la cruz. Y hermano, todas esas heridas tienen un mensaje para nosotros. Y la segunda vez, Cristo fue herido en el corazón de la tierra, para que nosotros no seamos heridos. Entonces, si usted ya entendió la primera parte de la salvación por fe, de la salvación por gracia, usted ya tiene la primera parte del paquete. Pero le hace falta la segunda, hermano. Si la vida cristiana, dice la Escritura, que cuando alguien se convierte a Cristo, principia la obra de Dios en su vida. Pero la Biblia también dice que el que principió la buena obra, Él también la va a perfeccionar en los que se dejen. El que no se deja no va a ser perfeccionado. Hermano de mi alma, mire cómo quisiera yo que mis palabras en verdad pudieran penetrar no solo por sus oídos, sino llegar hasta los cimientos de su corazón, para que usted tuviera el valor, hermano, de plantarse con sus convicciones firmes y empezar a ser una persona diferente. Pero estoy convencido, hermano, que hay quienes no van a cambiar, no van a dejar su mal camino. Le voy a citar la Biblia. Llamó el Señor a Moisés y le dijo: Moisés, quiero que todas estas palabras que yo te di. Moisés está terminando de escribir, hermano, digamos que los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Pentateuco. Está terminando de escribir y se va a escribir el epitafio ahí, el final del libro. Y le dice el Señor: mira, llegaste al final, escríbelo todo, que no falte nada. Luego le vas a dar ese mensaje, oiga, primero a los sacerdotes,
Hermano, nosotros los hombres, los varones de este tiempo, hacemos dos funciones en nuestras casas. ¿Me perdona si me desvío un poquito? Los varones hacemos dos funciones. Hacemos una función sacerdotal y hacemos una función de jueces. Eso suena muy bonito si lo vemos como privilegios, pero hermano, es una responsabilidad grandísima delante de Dios, porque los varones somos los responsables de ministrar en nuestras casas lo espiritual, y a la vez somos los responsables, fíjese hermano, de ir limpiando lo que no está correcto. Por eso los varones debemos determinar, hermano, cuáles son las condiciones en las que se debe desarrollar nuestro hogar. ¿Me permite que le ponga un ejemplo incómodo? Bueno, pues viene el varón y dice: mira, gorda, ya oímos la santa palabra de Dios, y yo como cabeza tomo una decisión. Aquí ya no vamos a celebrar Navidad. Mira el silencio, pues. Yo como cabeza determino que aquí en esta casa ya no vamos a practicar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Que los hijos van a respetar el hogar, que no van a hacer lo que se les da la gana, que no va a ir a cualquier lugar sin entregar cuentas, y que van a tener hora para regresar. Y entonces él se queda así, oyendo, ya le habló, y se para la señora. ¿Qué dijiste? Él es el responsable. No, por supuesto, si tú estás de acuerdo. Pues fíjate que no. Aquí todo va a seguir igual. Bueno, yo le voy a decir al pastor que yo lo intenté. No, si a mí no me va a entregar cuentas. Cuando pase el ángel del Señor por su casa, va a ver si usted ministró la sangre. No, a mí no me va a caer por eso, hermano. Yo ya se lo dije. Conmigo, pastor, mira, ahí no hicieron caso. Señor, yo ya les di la palabra. Hoy es 13 de noviembre, ¿verdad? 13 de noviembre del 2016, siendo exactamente las 13:10, reunidos en la 48 Avenida 2-71 de la zona 3 de Misco, Colonia del Rosario. Toda la información. Porque Él es sacerdote y juez. Otro día le hablo con más detalle de eso. Ahora me quedo ahí. Entonces, hermano, hay una herida que nos libera a nosotros. Regresamos ahora entonces al libro del Éxodo, capítulo número 12 estábamos, ¿verdad? Verso 23. Hermano, uno como padre de familia, y las madres son un poquito más aguerridas en esto, hermano, tiene una postura de defensa sobre sus hijos, ¿verdad? Hermano, uno como padre no permitiría que nadie le haga daño a sus hijos. Y las madres, hermano, son unas leonas para defender a sus cachorros. Sí, hermano, ven a sus cachorritos y así, como aquella introducción de película, así, y si es Dios el que los va a herir, ¿cómo los va a defender? Hermano, yo le pregunto como padre, ¿usted está formando a sus hijos para que sean heridos o para que sean sanados? Porque si los está formando para que sean sanados, tienen que tener instrucción de Dios y disciplina de Dios. La Biblia dice que la sana doctrina tiene normas, define una manera de ser, una manera de vivir. Porque, hermano, podemos ser muy sagaces para defender a nuestros hijos en lo natural, pero si es Dios el que los va a herir,
¿Podemos pelear contra Dios? Mire cómo dice la Biblia. Allá estaban los primogénitos, hermano, encerrados en sus casas, de cualquier edad, ¿verdad? Y papi, ¿qué es lo que va a pasar, papi? ¿Por qué se siente el ambiente feo? Se oía, hermano, cuando el ángel venía allá en la vecindad, ¿verdad? En la cuadra de atrás. Los gritos de las mujeres con sus hijos muriendo, el llanto, el lamento, hermano, y aquel ambiente pesado que se sentía. Y quizás los niños, los primogénitos en su casa, papi, ¿qué es lo que va a pasar? No te preocupes, hijo, mira, la sangre es señal para nosotros. La sangre es señal para nosotros. Aquí somos cristianos, somos hijos de Dios, somos el pueblo del Señor. Y Él prometió que si hay sangre, no seremos destruidos. Hermano, pero se puede imaginar si la sangre, la casa no tenía la protección de la sangre, entraba el destructor, empujaba la puerta. Estoy hablando espiritualmente, la puerta espiritual. Todo hogar tiene una puerta espiritual. Entraba espiritualmente. ¿A quién mataba? Al primogénito. ¿Qué podía hacer la mamá para defenderlo? Nada. Tal vez ella lo tenía bien abrazadito. No, hijo, a ti ese ángel chuco feo no te va a hacer nada, yo te voy a proteger. Y cuando sentía, el otro ya estaba doblado, hermano, sin respirar. Hermanos, hay que proteger a nuestros hijos con el poder de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Dice luego, verso 24: guardaréis esta ceremonia como ordenanza. Y bueno, vamos a pasar al punto. Entonces, después de, hermano, que se da este examen y que pasa el ángel y que hace esta liberación tremenda, fíjese, ¿para qué quedó preparado este pueblo? El pueblo que quedó protegido por la señal de la sangre, el pueblo que fue protegido para que el destructor no los tocara. ¿Para qué los conservaron? Para llevárselos, no para dejarlos en Egipto. No sé si me explico, hermano. No era, vaya, los vamos a dejar aquí en Egipto para que sigan con su negocito, con sus tierritas sembrando y cultivando, para que sigan allá en su trabajo, porque ahora que hasta ascenso le dieron y aumento de sueldo le dieron, ¿cómo se va a ir ahora que toda la cosa está bien? No era, los vamos a salvar, les vamos a preservar la vida para que puedan ser felices y se casen. No. ¿Cuál era la razón de evitar que el destructor los matara? Llevárselos. ¿Me doy a entender, hermano? Y dejar todo. Hermano, miren, los israelitas, dicho de manera un poquito más general, los judíos, esa gente donde se ubica prospera, hermano. Hay una estimación, no recuerdo el dato, de la cantidad de dinero que el hijo del diablo Hitler les robó a los judíos en Europa. Hermano, existe la estadística de la cantidad de oro que se apropió Hitler. Existe el mito de un tren cargado de oro judío que él les robó, porque antes de matarlos les robaban. Hermano, pero ellos eran gente próspera, comerciantes, empresarios, profesionales. Esa gente donde se ubica prospera, y el Señor les había dicho: ahí donde van a estar, ahí van a prosperar. Hermano, como los egipcios no se dedicaban a la ganadería, porque para ellos era una ofensa ser un pastor. Entonces los judíos, para ellos eso era una honra. Entonces se dedicaban a criar vacas, ovejas, camellos, y luego se los vendían a los egipcios. Chispudos, ¿verdad? Ahora fíjese pues, quizá había hecho su casa así estilo mediterráneo y lo tuvieron que dejar todo. Hermano, usted no es dueño pero ni de los zapatos que carga puestos. Todo lo ha recibido, y si lo recibió, porque es creído. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, no me va a ver mal a mí, dice. Y si todo lo que tienes lo recibiste, ¿de qué te jactas? Dice. O sea, no seas presumido, no seas creído, porque todo lo recibiste. Ahora mire, hermano, como les habían preservado,
Usted lee la Biblia, dice apresuradamente, hermano, no tuvieron tiempo de mover casi nada. Las mamás, ¿verdad? Las típicas mamás, hermano. Dios bendiga a todas las madres. Y no es el Día de la Madre, pero que Dios bendiga a todas las madres. Igual nosotros no celebramos el Día de la Madre tampoco, entonces que Dios bendiga a todas las madres. Lo que hicieron nada más con su masa, la envolvieron en manteles y se la pusieron sobre los hombros, porque esa noche se iba a vivir, hermano, una de las experiencias más extraordinarias que Israel ha vivido. Dice la Biblia, esto lo leímos y yo lo dejé introducido, hoy le voy a desanudar el asunto. Verso 37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Hermanos, si algo abunda son los niños. ¿De dónde salen tantos niños? ¿Quién sabe? 600,000 hombres. Partieron, dice, todos de un mismo punto. Yo le dejé introducido esto hace semanas atrás. Hermano, Israel habitaba una porción de tierra, una franja de tierra que tiene aproximadamente de 300 a 350 kilómetros de largo. El Guatemala, por la carretera que viene a la altura de la capital, hermano, tiene más o menos 400, casi 400 kilómetros de largo, desde la frontera con El Salvador hasta la frontera con México. Imagínense, casi esa distancia, por 100 kilómetros de ancho. Eso lo revisa usted, muy sencillo. Se va a un mapa, busca la región de Gosén, toma un escantillón con la escala gráfica y ahí lo mide y usted se va a dar cuenta de eso. Hermano, ¿cómo hicieron para reunir a todos los israelitas? Perdón, dice la Biblia 600,000. ¿Cómo hicieron para reunirlos así? Mire. ¿Cómo hicieron, hermano, los que estaban a 300 kilómetros de distancia? ¿Cuánto tiempo toma, hermano, caminar 300 kilómetros? Hermano, si uno quiere, por ejemplo, cruzar de la frontera del Salvador hasta la frontera con México, se le va todo el día manejando. Algunos lo han hecho, alguna vez yo lo tuve que hacer. Pero ellos llegaron, hermano, voy a decir en un término de minutos, por poner un parámetro de tiempo. ¿Cómo hicieron? Porque, hermano, a la hora de salir, todos estaban juntos. La Biblia dice, no quedó ni uno solo atrás. Le había dicho Moisés al faraón, vive el Señor, que ni siquiera la pezuña de uno de nuestros bueyes va a quedar en tu tierra. Ah, entonces no se llevaron solamente a los hombres, no juntaron solamente a los seres humanos, juntaron a las ovejas, juntaron las vacas, juntaron las cabras y juntaron a los camellos. ¿Cómo? Hermano, a la velocidad del pensamiento. Mire lo que dice la Biblia. Hermano, a veces uno lee en la escritura cosas y quizás las pasa un poquito muy rápido. Éxodo 19. Aquí está la respuesta. Isaías 40 tiene una promesa maravillosa para los que esperan al Señor. ¿Y qué dice la Biblia de los que esperan al Señor? ¿No se recuerda? Deje marcado algo ahí en Éxodo 19, porque esto me va a servir. Hoy vamos a ir a Isaías 40. Hermano, ¿cuántos creen en el poder de Dios? ¿Cuántos creen en la sobrenaturalidad de Dios? ¿Cuántos creen que Él es el Todopoderoso? El Señor que hace posible lo imposible. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el Señor se puede llevar a una persona en menos de un minuto? ¿Verdad que sí? Hermano, si el Señor quiere, ahí donde usted está sentado, ahí se queda, ¿verdad? Todavía con su ofrenda en la mano ahí, hermano. Mire pues, verso número 28, Isaías 40.
¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Aleluya. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como gallinas. Hermano, ¿cuánto se eleva una gallina? Dice, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, eso suena muy inspirador, ¿verdad? Pero a veces, hermano, uno se queda con las ideas muy reducidas a un lenguaje quizá un poquito poético. Pero no, hermano. Israel vivió sobrenaturalidades que nos dejarían a nosotros, de hecho deben dejarnos, hermano, con la boca abierta. En el desierto, cuando necesitaban agua, ¿qué hacían? Iban las hermanas con su, voy a decir, quizás su pichelito, su no sé qué, ¿verdad? Su Tupperware. Y llegaban a la roca. Ahí estaba la roca, aparentemente inerte. Y decía roca, necesito agua. Acercaba a su pichel y la roca le llenaba su pichel de agua. 40 años. No un día ni dos, 40 años. Necesitaban miel para preparar el maná. ¿A dónde lo iban a comprar? A la roca. Llegaba roca, ahora necesito miel para los panqueques del Señor, no se ha levantado, dice que hoy es domingo, él quiere dormir más, entonces le voy a preparar sus panqueques. Brotaba miel. En otras ocasiones el maná había que prepararlo con aceite, se hacían una especie de hojaldras para nosotros, ¿verdad? Embadurnadas de aceite, y entonces iba la hermana a la roca a pedir aceite. ¿Sabe cómo le llamó o cómo le llama la palabra a eso? Bebida espiritual, 1 Corintios capítulo número 10. Ahora dice la Biblia, los que esperan, la mayoría de versiones dice en el Señor, pero la traducción en la textual dice los que esperan al Señor. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos están esperando al Señor? Entonces, hermano, prepárese para lo que usted está a punto de vivir. Si lo cree. Si no lo cree, es como que borrara la sangre de su puerta y prepárese para la destrucción. Pero si usted lo cree, se hace fuerte la sangre en la puerta de su corazón y usted va a ver el poder de Dios en su vida. Mire pues, con esta idea de Isaías 40, verso número 30, del 29 al 31, vamos al 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Mire, el punto de referencia es la salida de Egipto. Amén. Es el punto de referencia. Ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Note que es Dios el que está hablando. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4. Dele una ojeadita antes que lo leamos todos. Leamos la proyección. Verso 4. 19:4. Éxodo 19:4. ¿Lo tiene usted ahí, hermano? Listo. Dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Amén. ¿Ya está la proyección? Sí. Mire pues,
¿Y qué fue lo que Dios hizo a los egipcios? Hermano, lo acabamos de leer. Los hirió. Amén. Entonces dice Dios: vosotros habéis visto lo que hice con los egipcios. ¿Y qué les hizo a los egipcios? Esto es pura escuelita bíblica, hermano. ¿Y qué les hizo el Señor a los egipcios? Los hirió. ¿Y qué le hizo a Israel? Hermano, no sé si lo logra ver. Hermano, yo cuando vi esto me tembló desde la coronilla hasta la planta de los pies y dije: Señor, ahora entiendo. ¿Sabe que ese verso, hermano, no le miento, me ha tenido aproximadamente 18 años en vilo? Yo decía: Señor, aquí hay algo, pero ¿qué es? ¿Sabe qué sucedió? El Señor los trasladó sobrenaturalmente, hermano. Así reunió, hermano, déjeme decir, en términos de minutos, a 600,000 hombres con toda su familia y con sus vacas voladoras, con sus ovejas y sus bueyes, sus ganados. ¿Me explico? Fíjese que aquí esta palabra es clave. Mire, ¿sabe qué significa esto? Arrebatamiento. Si usted va a los recursos, a las herramientas que hoy existen tecnológicas para poder estudiar esto con detenimiento, hermano, lo que usted encuentra ahí dice, esto se puede traducir así, mire: y sobre las alas de águilas os he arrebatado hacia mí. ¿Ha leído usted los textos del arrebatamiento? Capítulo 14, verso 4 del Evangelio de Juan. Si me voy, también regreso. Y cuando regrese, os tomaré para traernos hacia Dios. Bueno, como usted está así como que: ay, hermano, y sí, vamos a ir al capítulo 32 del libro del Deuteronomio. Hermano, yo creo que yo voy a volar. Yo creo que yo voy a volar. El que no cree que va a volar se va a quedar a las heridas. ¿O usted cree, hermano, que va a venir porque ahora andan algunos diciendo por ahí que son naves espaciales las que Dios va a usar? Mire lo que dice la Biblia, verso 11, 32 de Deuteronomio. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿30 o 13 me estás diciendo? Verso 11. Desde el verso 30, desde el verso 1 del capítulo 32, hermano, es una descripción de cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Usted lo puede corroborar, se toma su tiempo y se va a dar cuenta. Es el final de la historia de Moisés. El Señor está haciendo una retrospectiva de qué fue lo que él hizo 40 años atrás. Este es el final de los 40 años de desierto. Verso 11. Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó. Y mire lo que dice luego: y los llevó sobre su plumaje. Fíjese que las águilas, cuando van a despertar a sus polluelos, literalmente hace eso: aletean sobre el nido.
y despiertan todos los pichoncitos, hermano. Por eso dice la Biblia: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sabe, hermano, que el águila es la única de las aves que se atreve a llevar a sus polluelos encima de sus alas? La mayoría de águilas, no de águilas, la mayoría de aves llevan cuando van a trasladar a sus, no cachorros, a sus polluelos, los toman aquí y los ponen enfrente y vuelan y los llevan. ¿Por temor a qué? Porque si los llevan encima, los mira un águila y se come sus polluelos. Pero el águila no. El águila pone a sus polluelos sobre sus alas y los traslada, los transporta tranquilamente, porque ella sabe que nadie puede volar más alto que ella, que nadie se los puede robar, que nadie se los puede quitar. Sabe que no hay encima ningún poder que le pueda hacer daño. Entonces sobre sus alas, hermano, lleva sus polluelos. Hermano, esa noche Israel vivió algo extraordinario. Por eso no tuvieron tiempo de tomar nada. Lea todos los detalles de la Biblia. Dijo el Señor: mira, apresuradamente, no se pongan la pijama, la ropa que tienen, con esa se quedan. ¿Por qué? Porque había traslado esa noche. ¿Se puede usted imaginar, hermano, el poder de Dios moviéndose por toda la tierra de Gosén y viendo aquel movimiento y juntarlos a todos en Ramsés en minutos, hermano? ¿Y usted dónde vivía? Yo allá por el Jícaro. ¿Y usted? No, yo soy de San Lucas. ¿Y usted? No, yo vivo allá por Teculután y todos juntos. La diferencia es que unos traían masa para hacer chepes, otro para hacer pisques, otro para hacer memelas, otros para hacer diferentes nombres, ¿verdad? ¿Y usted cómo llegó, pues? ¿Cómo va a creer usted que llegamos? ¿Sabe por qué? Porque todos tenían que salir a la misma hora. No unos antes ni otros después. Hermano, usted revisa el mapa: más de 300 kilómetros cuadrados llenos de israelitas con sus mujeres, con sus hijos y sus ganados. Hermano, esa noche fue tremenda. Y otro detalle, pero eso no se lo voy a comentar. Pero hermano, eso ha de haber sido un espectáculo impresionante. Pero ¿quiénes se fueron? Mientras los egipcios estaban llorando sus muertos, llorando a sus primogénitos. Usted lee el pasaje, dice: mandó a llamar Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿saben qué? Váyanse, porque su hijo estaba muerto. Tenía dolor, tenía duelo. Dijo: váyanse y salgan de aquí, llévate a toda tu gente. Y sale Moisés. Hermano, ¿cómo juntaba Moisés a toda la gente sin WhatsApp? Porque hoy, hermano, por WhatsApp, hermano, o por mensajito. Mire, aquí tenemos a casi la mayoría, hermano, los tenemos en mensajito. Y ahí les mandamos cuando hay anuncios de algo, y todo el mundo se va por enterado. ¿Cómo hacía Moisés? Y tartamudo, hermano. No, si no era por el poder del hombre, era por el poder de Dios. Entonces, oiga, las casas en donde no había muerto, en las casas donde había vida, no muerte, el gran águila empezó a aletear para despertar a sus polluelos. Aleluya, aleluya. Bendita su gracia, bendita su misericordia. Tú vas a ser despertado, querido hermano. Tú vas a sentir el aleteo del águila de Dios que te despierta cuando llegue la hora de irnos. ¿Cuál es, hermano, la señal? La sangre. Esa es la señal. Hermano, haga números. Usted es inteligente. Haga números.
¿Cómo reunió Dios 600,000 hombres con sus familias en minutos? No había, mire, esperemos, demos una semana, así como así, no empecemos el culto, esperemos a los que no han venido. No, ahí no podía esperar nadie. ¿Sabe por qué? Porque tenían que salir esa misma noche. No podía ser al día siguiente. Hermano, todo esto empezó a desencadenarse a partir de la medianoche. Israel, yo estimo, hermano, que esto ocurrió entre las 0 horas y las 3 de la mañana. Porque cuando el alba rayó, Israel ya iba de camino, hermano. Cuando el día empezó a proyectar su luz, cuando la luz del día vino, hermano, ya encontró a los escuadrones de Israel marchando hacia la tierra de Canaán. Mire, hermano, es una deducción, si usted lo quiere, hasta para las supercomputadoras. ¿Cómo reunió Dios 600,000 hombres con sus familias en minutos? Ahí lo dice el 19:3. Lo leemos. 29:4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. ¿Y qué le hizo a los egipcios? Los hirió. ¿Y cómo os he tomado a vosotros? ¿Sobre qué dice, hermano? Alas de águilas. Es que eso le suena a uno así más como para hacer un canto muy bonito. Ay, qué lindo. No, hermano, esto es real, literal, así como usted lo está leyendo. Sobre alas de águilas, el Señor dice: os he traído a mí. ¿Me explico? ¿Usted ya está preparado, hermano, para que el Señor lo despierte? Levanten la mano los que están preparados para que el Señor los despierte. Entonces está dormido. ¿Cuántos están despiertos? Hermano, yo estoy convencido que parte de mi trabajo ministerial es mantenerlo a usted despierto. Y si para que usted esté despierto le tengo que puyar las costillas, porque así es cuando uno va a despertar a alguien, ¿verdad? ¿Sabe que todo el mundo tenemos nuestro método para despertar a otro? Yo me recuerdo que mi papá hacía algo que no nos gustaba a nosotros cuando nos quería despertar, porque a uno le cuesta, de adolescentón le cuesta, ¿verdad? Y como él nos enseñó a trabajar desde muy jóvenes, hermano, desde muy jovencitos, nos enseñó a trabajar. Nosotros salíamos de vacaciones de estudiar y al día siguiente ya estábamos trabajando. No había chance de vagabundear ni cosa parecida, hermano. Mirábamos nada más a nuestros amigos de la cuadra jugando béisbol, fútbol, hermano, y con la mochila nosotros al trabajo. Pero valió la pena. Valió la pena. Para despertarnos, hermano, imagínese despertar a un adolescente para que vaya a trabajar a las 5 de la mañana. Entonces él tenía su método, y su método era que con estos 2 dedos nos apretaba la nariz. Y al no poder respirar, ya despertaba, se enojaba uno, ¿verdad? Pero hay otros que lo que hacen es puyar las costillas. Cuando llega la mamá y ve que no se despierta, le puya las costillas. Ay, ya mamá, hombre, siempre hace lo mismo, me cae mal. Pues yo le voy a tapar la nariz o le voy a puyar las costillas para que usted esté despierto. Para que usted esté despierto. Porque, mi querido hermano, esta escena se va a volver a repetir. ¿Ha leído cómo dice la Biblia? Hermano, cristianos no hay solo aquí en Guatemala. Cristianos hay por todo el mundo. Y de todo el mundo el Señor va a reunir a los suyos. ¿Cómo lo va a hacer, hermano, en tiempo real? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo tiene que transportar? ¿Sí o no? ¿Cuál irá a ser el punto de reunión? No lo sé. Quizá, hermano, este es un pensamiento mío en voz alta nada más.
Quizá, hermano, el punto de reunión vaya a ser el mismo lugar en donde Jesús ascendió. Puede ser. Es decir, hermano, está hasta el otro lado del océano Atlántico. Y si uno no tiene ni para ir a Pana, hermano, ¿cómo va a llegar hasta el otro lado del océano Atlántico? ¿Cuánto le tomaría? Ay, hermano, yo me voy con mi Cristo, me voy nadando. ¿Cuándo llega? ¿Qué va a hacer el Señor con usted entonces? Sobre alas de águila. Se lo va a llevar, hermano. Le voy a dar el texto para que no me mire así como. Segunda carta a los Tesalonicenses. Hace rato que ni volteo a ver aquí al muchacho este de la cámara, hermano. Déjeme ver si es la segunda o la primera. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Hermanos, si usted cree la palabra de Dios, tiene que creer esto. Porque si no, mejor hago un llamamiento a reconciliación. 2:1, segunda Tesalonicenses. ¿Tiene la cita? Mire pues. Dame ahí no vayas a cortar la grabación. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra, nos va a reunir. ¿Y cómo? Supongamos pues, como somos creídos, ¿verdad? Como alguna vez le dijo un hermano mexicano, le dijo al apóstol Ríos, doctor, le dijo, ¿por qué Jesús no nació en México? Le dijo. Hermano, pensemos presumidamente pues. Hermano, Guatemala es un país emblemático en cuanto al evangelio. Se dice por ciertos lares, hermano, que el producto que Guatemala más exporta son pastores. Y es verdad. Bueno, eso es una bendición. Quitando a los sinvergüenzas, ¿verdad? Esos que los recoja Dios ya, hermano. Pero supongamos que Guatemala, de aquí va a ser el arrebatamiento, pues pongámonos presumidos. De aquí va a ser el arrebatamiento. Tienen que traer a los que están lejos. Porque hay cristianos en Alaska, hay cristianos en Europa, hay cristianos en Oceanía, hay en Australia, ¿o no? ¿Cómo los van a traer? Si el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así, mire. ¿Cómo los van a traer? Ahí está la respuesta. Alas de águila. Luego dice la Biblia, fíjese, nos reunimos nosotros. Agárrese su silla. Salen de los sepulcros los muertos en Cristo y se reúnen al grupo. Eso todavía, hermano, si usted no cree lo primero, menos va a creer lo segundo. Si a usted se le hace difícil creer, ay, sabe, yo digo que ese ciervito ya volvió a fumar, saber qué cosa, ¿verdad? No, hermano. Si a usted le cuesta creer que lo van a transportar sobrenaturalmente a un punto de reunión y que los muertos van a salir, hermano. Supongamos que a usted se le murió su pariente y se le murió en buenas condiciones espirituales. ¿Lo va a ver? ¿Y tú? ¿Cómo que y tú? ¿Y no tengo a Cristo en mi corazón, pues? Y Él es la resurrección y la vida. Hermano, usted quiere volver a ver a los suyos, evangelícelos. Evangelícelos. Hermano, eso va a ser, mire, solo porque vamos a estar transformados o exaltados, ahí habría que estudiar los diferentes cuerpos. No se vuelve uno a morir del susto, hermano. Porque si a usted le cuesta pensar que lo van a llevar al punto de reunión sobrenaturalmente, usted va a llegar ahí cuando mire usted que de los sepulcros salieron los muertos en Cristo.
luego dice, todos juntos, cuando estemos todos juntos, al aire. ¿Me explico? ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Yo creo en el poder de Dios. Y sé que Él me levantará. Aleluya. Den una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Como ya viene la época de regalos, regáleme unos minutos. Libro de los Hechos. ¿Cuántos se quieren ir con Jesús? Hermano, ¿usted se quiere perder ese vuelo o no se lo quiere perder? No, hermanos, eso va a ser maravilloso. Va a ser precioso, hermano. Mire, ahí sí va a poder usted ser un poquito creído, porque usted, hermano, imagínese. ¿Se recuerda Isaías 40, verdad? ¿Cómo dice que recibe el cansado la nueva fuerza? Como águila. Hechos 8. Vamos a ir terminando. Va un eunuco, estoy en el verso 34, va un eunuco a Jerusalén, él va leyendo Isaías 53, él está inquieto por lo que lee, no entiende, y entonces dice, el eunuco respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Imagínate, va el eunuco en su carroza y Felipe al lado de él, quizá caminando, quizá trotando, no sé. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Hermano, déjeme decirle algo importante, los demonios le huyen al agua. Este tema para otro día. Y el eunuco dijo, mira, agua, para los que no se han bautizado. Hermano, cuando uno se bautiza pone una barrera espiritual entre uno y los demonios. Si alguno todavía está que no, que me lo revele Dios, no va a hacer que se enchamuque, mejor rapidito busque el agua. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, verso número 39, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo, hermano? Arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe apareció en Azoto. Tremendo. Solo lo bautizó y quizá cuando el eunuco iba a sacar la ofrenda para darle al hermano evangelista, ¿verdad? El Espíritu Santo tomó a Felipe y se lo llevó. Más o menos una distancia como de 40 millas. No pidió jalón, no pidió taxi, no pidió un Uber. No. ¿Quién se lo llevó? El Espíritu Santo así, mire. Y lo puso aquí. Y aquí está Felipe predicando en Azoto. Si usted, hermano, cree la palabra de Dios, tiene que creer que esto es verdad. Y prepararse para que a usted lo trasladen. Por eso vimos el traslado de Enoc, por eso vimos el traslado de Elías, vimos ahora el traslado de Felipe, vimos el traslado de Israel. ¿Para qué? Para que usted entienda, hermano, y yo por supuesto entendamos que cuando Cristo venga vamos a conocer su sobrenaturalidad. Amén. ¿Cuál es el requisito? Que haya señal. Ese es el requisito. Y le separo la idea porque necesito orar y ministrar un momentito. ¿Qué hizo el Señor con los egipcios? Los hirió. ¿Qué hizo con los israelitas? Los trasladó. Eso se va a repetir. El Señor va a herir al mundo y va a trasladar a los suyos. Amén. Y hermano, cuando el Señor lo traslade a usted, ni se va a acordar de la casa. Mire, ahí dice que se llevó sus ganados y todo, ¿verdad? Pero
Tal vez su mascota sí no se va a ir, hermano. Porque Israel iba de tierra a tierra. Pero usted va de la tierra al cielo. Es diferente. Ellos iban de una tierra a otra tierra, podían llevar ganados. Pero usted no va a otra tierra. Usted va de la tierra al cielo. Amén. Amén, hermano. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Por eso digo, hermano, Israel vivió sobrenaturalidades extraordinarias. Y ya ve usted ahí atrapadas en los textos bíblicos. Solo hay que pedir al Espíritu Santo que le abra a uno, hermano, el panorama para entender. Mire, hoy estamos hablando acá. Y si el Señor Jesucristo viniera mañana, ya no estaríamos hablando aquí, ¿verdad? Sino en el punto de reunión. Y no sé, hermano, si va a ser así. Yo sí quisiera que fuera así, ¿verdad? Que me trasladaran primero a mí. Pero le digo por qué. Espérese, hombre. Le digo por qué. Para recibirlo yo a usted, hombre. Dile, hermano, Roca Eterna, aquí de este lado. Aquí vamos a hacer una porra. No para Roca Eterna, sino para Jesús, el gran Rey, el Señor, el Salvador, el único digno de toda alabanza y de toda gloria. Porque en Roca Eterna alabamos al único Dios verdadero. Y hay un solo nombre que proclamamos y predicamos, el nombre de Jesucristo. Y en Roca Eterna hay un pueblo que se está preparando para irse con el Señor. Hermano, aunque sea sin un quinto entre la bolsa, pero nos vamos con el Señor. Nos queremos ir con el Señor, alumbrados, guiados. Hermano, yo quiero estar vivo, quiero estar pendiente cuando las alas de la gran águila empiecen a revolotear sobre la nidada y la nidada empiece a despertar para que la gran águila la traslade. Por eso, mi querido hermano, en el libro de Apocalipsis aparece un águila que hay que explicarla, hombre. Pero usted mire tan poquito tiempo que me da, ya se quiere ir. No, ya terminamos. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Puede ponerse de pie, hermano. Fíjese que los evangélicos tenemos, desde mi punto de vista, ciertos problemas. Porque a veces cantamos cosas que no entendemos o cantamos cosas que no creemos. Hay un corito, de esos coritos antañones, hermano, en el evangelio. Como las águilas. ¿Lo cantamos y no lo creemos, hermano? Fíjense. ¿Cuántos años hace que la iglesia evangélica canta eso, hermano? Pero a nosotros nos parece como una imagen poética. Hermano, es una realidad. Por eso al evangelio de Juan se le llama el evangelio del águila. Porque los 4 seres vivientes, la cuarta de sus caras era cara de águila. A usted le tiene que salir cara de águila, hermano. No de nariz de águila, no. O sea, estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? No me decir, hermano, yo pensando operarme mi nariz. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo espiritual. ¿Cuántos quieren ir con Jesús, hermano? Cuando sienta el mover de las alas que revolotean sobre el nido para despertar su nidada, sobre sus alas, el águila, hermano, pone con confianza sus polluelos ahí. Sabe que nadie vuela más alto que ella, que nadie se los va a robar. Pero ¿cuánto se eleva una gallina, hermano?
Por eso la gallina aquí, mire, así, por miedo. Espero que entienda lo que le voy a decir. A Israel, por haber despreciado las alas del águila, le dieron las águilas de la gallina. Pero a usted y a mí nos van a dar de nuevo las alas del águila, dice Isaías 40. Hermano, por eso no hay que dejar de oír al que amonesta desde el cielo, al que habla desde el cielo. Levante sus manos. Yo no sé, hermano, cómo es su orden de prioridades. Lo que sí deseo es que usted reubique sus prioridades. Y que tenga, querido hermano, aspiraciones espirituales, para que Dios le responda de acuerdo a sus anhelos. Ese día, querido hermano, usted va a ser libre de todos sus temores. Ese día usted va a ser transformado y liberado del aguijón de la muerte que es el pecado. Ese día usted va a conocer el poder de Dios de una manera multiplicada. Aquel poder que un día lo arrancó a usted de las tinieblas y lo plantó en el reino de la luz. Aquí hay muchos hombres y mujeres que fueron arrancados del alcoholismo, del tabaquismo, de las drogas, de la promiscuidad. Aquí hay muchos hombres y mujeres que fueron arrancados de la hechicería, de la adivinación. Aquí hay muchos hombres y mujeres que fuimos arrancados de una de las prácticas más abominables a los ojos de Dios, que es la idolatría. Habemos hombres y mujeres que alguna vez nos arrodillamos frente a una imagen y le llamamos nuestro Dios y le llamamos nuestro Padre.